Bueno, hay oficios que han concluido su historia y muchos de ellos tienen que ver con la estética masculina, con la elegancia del hombre. Sastres, quedan muy pocos. Sombrereros, que fabrican sombreros o lo arreglen, no quedan más. Y tampoco queda una presencia que antes en las calles era muy común, la del lustrabotas, generalmente ejecutada por jóvenes, muy jóvenes, o por hombres ya entrados en edad. El lustrabota era una presencia constante en las calles de Trenquelauquen y el hombre recostado contra una pared, así como estoy yo, ponía su humanidad y sus zapatos para que el lustrabota le recobre su belleza de nuevo. Había hombres realmente extraordinarios para efectuar este oficio. Recuerdo a uno de ellos que se solía disfrazar de Carlitos Chaplin, y así le decían. Y en la zona céntrica había dos muy famosos, Saturnino Salazar y Carmelo Petrone, que estaban en el Boulevard Villegas, entre Uruguay y 9 de Julio. Y ahí se adjudicaban una esquina cada uno para poder atender a su clientela. Decían de Salazar que tenía una gran fuerza viril. Yo, por supuesto, no lo puedo asegurar. Y Petrone, los chicos de aquel entonces, le gritaban yegua y se enojaba. No sé por qué era el apodo de yegua, pero la verdad que al hombre no le gustaba nada. Pero fueron dos presencias constantes de las muchas que había que ejercían este oficio perdido en el tiempo. El de lustrabotas, el de lustrar zapatos, el de aplicar tinturas y betún sobre el cuero. Se acabó. Y me parece oportuno recordar aquí quizá el lustrabota más ilustre que tuvo Trenquelauquen, José Pérez Corrado. Sí, efectivamente, José Pérez Corrado, autor de tantos éxitos folclóricos como ese triunfo que se llama Zanja de Alsina, que supieron interpretar los conjuntos folclóricos más importantes del firmamento argentino. José Pérez Corrado, en su juventud, fue lustrabotas también en la vieja confitería Vescos, que estaba junto al Cine Monumental de Trenquelauquen. Años ha, recuerdos que se perdieron en el tiempo, oficios con aroma antiguos que ya lamentablemente no existen más. Mi nombre es Ebel Carabelli, pero me conocen, digamos, la mayoría de la gente acá en Trenquelauquen como Lito, que justamente es el nombre que llevó por muchos años, sigue llevando la florería que existe acá en Trenquelauquen, que era Flores Lito, que era de mi propiedad en esos años y ahora ya ha pasado a otros dueños. Yo comencé con el trabajo de florería en el año 55, aunque estuve toda la vida ligado a, digamos, a las plantas y las flores, porque mis padres tenían vivero y ellos, aparte de cultivar plantas, recuerdo que mi madre vendía flores digamos, del cultivo propio, los cultivos que había acá, porque en ese entonces no se traía de afuera flores, y ella justamente se ocupaba de la venta de las flores que había en el vivero, que se cultivaban en el vivero. Así que yo prácticamente me he criado, digamos, en ese ambiente toda la vida. Después me dediqué a esto, que más o menos lo he llevado por 30 años, más o menos lo hemos tenido nosotros, hasta que después pasó a manos en primer lugar de mi yerno y después a otras personas que han querido mantener el nombre de Flores Lito como una propaganda para el negocio. Por lo general la flor
se traía toda de Buenos Aires. Venían en canastos, esos canastos grandes como los que usan en las panaderías. Venían por tren, por ferrocarril en ese entonces. Algunas veces hemos recibido también por micro, pero por lo general siempre, ya digo, cuando venían esos canastos tenían que venir por ferrocarril. Y para la confección de todos los trabajos nuestros se hacían justamente con ese tipo de flor que se traía. Algunas veces, esporádicamente, cuando no nos quedábamos, digamos, cuando había trabajos así por fallecimiento y nos quedábamos con poca disponibilidad de flores, que nos recurríamos a algunos lugares locales acá, casas de familia o viveros, porque nosotros estamos incluso emparentados con el vivero La Primavera de la familia Gayuso, que somos parientes, y entonces recurríamos a ellos por verde en primer lugar, que el verde era fundamental para nuestro trabajo, y después flores cuando en realidad ellos tenían algo y a nosotros nos faltaban, porque si no, por lo general nos arreglábamos siempre con la flor que venía de Buenos Aires. Cuando había esos trabajos por fallecimiento, se usaban mucha cantidad de flores, y después, justamente cuando empezó a cambiar eso, que no fue, digamos, en una forma radical, sino que fue en forma, digamos, despacio. Aún todavía aquí en Trenquelauquen, aunque se usa muy poco, se trabaja todavía. Sé que hay en las florerías que trabajan en algunas oportunidades con esos trabajos por fallecimiento, pero naturalmente que se sintió, y se sintió mucho. Cuando teníamos trabajos así por fallecimiento, que era un trabajo intenso y que ahí no había horario, recuerdo que el hijo mayor nuestro era muy chico y ya había aprendido a preparar con los verdes con los que había que alambrarlos. Lo mismo incluso mi madre, que ya era de mucha edad, ella también alambraba dentro de sus, que había veces que no le daban sus deditos para apretar, pero ella también los hacía. Y una cosa que siempre lo tenemos presente es que cuando teníamos al hijo mayor, que era chiquito, lo teníamos en la cuna, digamos, en cochecito, nosotros el trabajo nuestro por fallecimiento ocurría en cualquier momento del día, y sobre todo en la noche era lo más frecuente. Entonces teníamos que trabajar a lo mejor toda la noche, terminábamos por ahí a las 6 de la mañana o a media mañana, que había en muchas oportunidades que terminábamos con un trabajo y decíamos, bueno, vamos a descansar, y aparecía otro y ahí teníamos que seguir, así que nuestro descanso, mi señora siempre, yo me he olvidado, porque por eso yo supongo que tengo la suerte de olvidarme muchas cosas, pero mi señora siempre lo recuerda como una cosa que le ha pesado mucho de pensar en esos sacrificios de horas y horas de trabajo. Traíamos al nene en el cochecito y como para que se quedara callado, porque por ahí estaba despierto, le dábamos masita y comía masita y masitas porque para que estuviera entretenido y nos dejara trabajar, porque nosotros teníamos contrarreloj, digamos. En cuanto a esta parte más linda, que es la de atender los trabajos para casamientos, para las novias, era un trabajo que me llevaba muchas horas, y justamente también es otra cosa que recuerdo que mi señora me decía, que cuando tenía yo esos trabajos, que no me podían molestar porque realmente me ponían muy nervioso. Bueno, me llevaba varias horas, pues tenía que trabajar, digamos, 3 o 4 horas antes de la ceremonia, digamos, del casamiento, para que la flor justamente estuviera en condiciones. Y creo que habrá muchísimas señoras que se recordarán de mis trabajos, porque no tengo presente, pero
han sido muchas las novias en que yo he trabajado y pienso que todavía las seguiría haciendo. Creo que todavía tengo las manos que me responden para eso. Así que no va a faltar oportunidad que por ahí alguna nieta, aunque haya colgado los guantes, alguna nieta pueda todavía hacerle el tocado y el ramo. Vamos a ver. Eso es cosa del futuro. La historia de Trenquelauquen, que de alguna manera modestamente queremos reflejar aquí en este espacio de todos los viernes, es una historia de avances y retrocesos, de progreso y de deterioro, como toda la aventura humana. Una vez a alguien le va bien y después posteriormente las cosas se complican y todo desaparece. Estamos en una esquina con historia. Es la esquina que actualmente ocupa el Banco de la Pampa, pero que años ya ocupó el Banco Edificador de Trenquelauquen. Toda una entidad de la cual los que peinamos canas nos recordamos precisamente de todo lo que significó el Banco Edificador para los trenquelauquenses. Nació en 1926, estuvo en varios lugares de Trenquelauquen. Primeramente en el Boulevard Villegas, frente a lo que es hoy el Club Progreso. Luego, durante muchos años, estuvo en la esquina de Oro y Villegas, donde hoy está el Centro Cívico, conformando el mismo edificio que tenía la Compañía de Seguros La Primera. Posteriormente vino aquí, donde estamos ubicados, en Uruguay y Roca. Banco Edificador de Trenquelauquen. Al poco tiempo de funcionar, se dedicó a promover y financiar la construcción de viviendas para los trenquelauquenses, con créditos promocionales a intereses muy reducidos, que significó un importante aporte para el progreso de Trenquelauquen. Luego empezó a crecer, formó sucursales, las primeras de ellas en Juan José Paso y en Tres Lomas, y luego, más adelante, otras también muy importantes, como en Deró, en Henderson, en Peguajó y otras. Pero por esas cosas que tiene la vida, la aventura humana que decimos nosotros, se fue deteriorando el funcionamiento del banco. Seguramente las políticas oficiales no coadyuvaron a su desarrollo y en consecuencia el Banco Edificador entró en un deterioro que significó su venta a otra entidad bancaria, el Banco Dorrego, y tras varios avatares que no es del caso comentar esta noche, finalizó siendo el Banco de la Pampa. El Banco Edificador terminó, finalizó su historia, una historia muy importante para Trenquelauquen. Atrás de estas paredes donde hoy funciona el Banco de la Pampa, yo creo que existen los ecos de viejos empleados y viejos clientes del banco que aquí concurríamos para hacer nuestros trámites. ¿Cómo olvidar la figura y la personalidad de don Vicente Pedro Bilbao, que fue durante muchos años el gerente del Banco Edificador, a quien le veníamos a contar nuestras cuitas y donde seguramente teníamos una respuesta positiva? Para finalizar, el dato curioso, quizás risueño, había un alto funcionario del banco del cual muchos se acuerdan, muy responsable, el hombre muy circunspecto, pero poco dado a otorgar créditos, a otorgar descubiertos en cuenta corriente. A todo decía que no. El ingenio popular lo pintó como el limpiaparabrisas.